vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre la ciencia y la tecnología, porque a pesar de que se les pone juntas, no son lo mismo. Entonces, y de paso vamos a ver el papel de la ética o cómo la ética entra en esta dicotomía. Bueno, primero la ciencia. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ciencia, es decir, qué es lo que hace la ciencia, más bien qué es lo que hacen los científicos. Por ejemplo, la ciencia encuentra hechos, por ejemplo, que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Este es un hecho científico que simplemente así sucede. Eso es la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado encontrado por Einstein. Y esto es bueno o malo, pues no es ni bueno ni malo, es un hecho concreto. Asimismo, por ejemplo, que cuando tengo un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa con un triángulo rectángulo sobre un plano. Este es un hecho científico que es independientemente de si lo considero bueno o lo considero malo, o si se usa para el bien o si se usa para el mal. Simplemente este es un hecho científico, es algo que sucede y así sucede. O cosas, por ejemplo, la ley de la entropía o algunas leyes de la entropía, de la termodinámica, perdón, que me dice que la entropía que hay en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Simplemente este es un hecho científico, esto es independientemente de que sea algo bueno. Uno no puede decir, no, esta ley de la termodinámica es muy malvada, o es antiética, o está bien, o está mal. Uno simplemente no puede calificar, simplemente las cosas así suceden porque a partir de la observación y del análisis, a partir del método científico, se llegan a estas conclusiones. Ahora, bien podría ser que la conclusión esté mal, pero de en sí el hecho, ¿verdad? El hecho que se puede calificar como verdadero o falso, no está sujeto a un criterio de valor, simplemente así es, ¿no? Así es. Y se toman como leyes, puesto que se ha observado que funcionan y nos permiten incluso transformar la naturaleza, ¿no? O sea, se comprueba bastaría una única vez en la que se notara que esto no sirve, por ejemplo, que esta supuesta ley o que esta ley no funciona, para poderla acotar en tal caso, en decir en qué caso sí funciona específicamente o de plano para desecharla. Por ejemplo, que la velocidad de la luz al vacío sea de 299.792.458 kilómetros sobre segundo. Eso es un hecho científico, que la luz viaja en el vacío de esta forma. Independientemente de que si es bueno que la luz viaje a esa velocidad, que si es malo, que si la velocidad de la luz se usa para hacer el bien o para hacer el mal, bueno, eso es distinto, ¿no? Que como se usa es distinto, pero el hecho científico de que a esa velocidad se mueve la luz es incalificable como bueno o malo. Que la molécula del agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno es un hecho científico análogamente. Las leyes de Mendel, que nos dicen cómo se transmiten los genes a través de las distintas generaciones, ¿verdad? Y cómo se manejan entre genes recesivos y genes dominantes, ¿verdad? Cómo se transmiten, son unas leyes que se han obtenido gracias a la observación y se han puesto a prueba, y se ve que en efecto así funcionan, claro, con sus determinadas acotaciones, ¿verdad? Pero así funcionan en términos generales, y ese es un hecho que es bueno o malo, no, así es. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que dos cuerpos se atraigan directamente proporcional al producto de sus masas o inversamente proporcional a la distancia que las separa, son también hechos independientes de nuestra moral o de nuestra ética. Ok. En cambio, tenemos por otro lado lo que es la tecnología. Entonces, nuevamente, ¿pero qué es la tecnología? ¿Cuáles son los ejemplos de la tecnología? Por ejemplo, la aviación, ¿no? De hecho, toda la generación de medios de transporte, los aviones, es un claro ejemplo de la tecnología, ¿no? Es tecnología hecha para satisfacer alguna necesidad o para lograr algún objetivo, ¿no? En general, que tiene la sociedad o la comunidad o alguna empresa o algún individuo. Eso es la tecnología, ¿no? A diferencia de la ciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ok, por ejemplo, los medicamentos, las medicinas y las vacunas es un ejemplo de tecnología. También no es ciencia en sí, esto es tecnología. Fue algo creado para satisfacer una necesidad o simplemente para lograr un objetivo en concreto. Es algo creado, por supuesto, para generar los medicamentos o para poder construir un avión se necesitó mucha ciencia. Pero esto en sí es un producto, este producto de la ciencia, esta aplicación de la ciencia se llama tecnología. Esa es la creación, ¿verdad? A partir de la tecnología. El avión en sí no es ciencia, los medicamentos en sí no son ciencia. Por ejemplo, los puentes, los caminos, las carreteras y en general todo lo que son las ingenierías, pues son tecnología, ¿no? Generan tecnología. Las ingenierías generan tecnología y todo lo que generan es... O sea, los ingenieros de las ingenierías lo que hacen es generar tecnología en la mayoría de las veces.
El armamento es un ejemplo clarísimo de tecnología y que esto va desde las pistolas hasta las bombas. Un ejemplo muy claro es la bomba atómica, ¿verdad? Que fue gracias a haber entendido cómo funcionaba la energía nuclear. Pero la energía nuclear, o sea, o el haber entendido cómo funciona la energía nuclear no es una bomba atómica, ¿sí? O sea, haber entendido cómo funciona, cómo se descomponen los neutrones y los protones cuando se separan y la cantidad de energía que funcionan, que generan la fusión y la fisión, eso no es una bomba. Y eso es ciencia y está muy lejos de ser una bomba. Ese mismo descubrimiento dio paso a lo que se llama la energía nuclear, que por ejemplo países como Francia y en Europa, la mayor cantidad de electricidad que cuentan esos países para alumbrar todas las ciudades y para dotar de electricidad en todas las casas, se hace a través de este conocimiento de la fisión y la fusión, ¿verdad? De entender cómo se separan los átomos. Entonces, la energía nuclear es un ejemplo de tecnología, de cómo se utiliza ese conocimiento para generar tecnología y llevar electricidad o generar electricidad. Similar, ¿verdad? Por ejemplo, las presas, cómo funcionan las presas y cómo tienen que utilizar las presas, o la construcción de presas es tecnología, pero entender cómo funciona y cómo se puede utilizar una presa o cómo se puede utilizar la energía que se genera a través de las corrientes de agua, pues eso es ciencia. Pero ya llevarlo a cabo, construir una presa con un objetivo específico es tecnología. Los automóviles, los edificios, los viajes a la Luna, los viajes a Marte, los viajes en el espacio, todos los satélites, ¿verdad? Que se ponen en órbita, eso es tecnología, eso no es ciencia. Asimismo, los teléfonos celulares, las antenas parabólicas y todas las telecomunicaciones forman parte de la tecnología. Claro que hay una relación estrecha entre la ciencia y la tecnología, hay una relación de implicación entre ciencia y la tecnología. Tenemos muchos otros ejemplos de tecnología. Nuestra sociedad y nuestra vida está rodeada de tecnología que no se hubiera podido llevar a cabo sin la ciencia, pero a fin de cuentas es tecnología. Los sistemas de seguridad bancaria, el Internet mismo por el cual nos estamos comunicando, las criptomonedas, que tienen un fuerte impacto en la economía, ¿verdad? Y desde los sistemas de seguridad bancarios y los sistemas bancarios hasta las criptomonedas, ¿verdad? El blockchain y todo eso tiene gran impacto en la economía. Y hay una infinidad de ejemplos, ¿no? Pero vamos a ver concretamente qué es lo que hacen los científicos o qué es lo que hace la ciencia. Bueno, pues la ciencia lo que hace es generar conocimiento. El objetivo de la ciencia es generar conocimiento comprobable, verificable, ¿no? Y en cambio el objetivo de la tecnología o lo que hace un tecnólogo es usar a la ciencia para generar tecnología, para generar herramientas, para satisfacer ciertos objetivos, ¿no? Dentro de la gente que hace tecnología, los tecnólogos, pues hay ingenieros, pero también hay economistas, también hay astronautas y por supuesto también científicos. Hay científicos que también generan tecnología. Es decir, un científico puede generar tecnología, así como también hay ingenieros que hacen ciencia, por cierto, ¿no? Economistas pero son como dos cosas distintas. O sea, un científico puede hacer tecnología porque su conocimiento científico le permite desarrollar tecnología. Pero no solamente los científicos hacen tecnología, muchos ingenieros, muchos economistas hacen tecnología. Todo aquel que haga tecnología necesita saber algo de ciencia, necesita saber ciencia, ¿verdad? Pero la ciencia sí no es, o sea, la ciencia, el objetivo de la ciencia no es generar tecnología, es conocer, es satisfacer esa curiosidad. En ese sentido, la ciencia es mucho más parecida a la filosofía. Bueno, por supuesto que la ciencia y la filosofía tienen una relación muchísimo más estrecha de la relación en que se tiene entre la ciencia y la tecnología. La filosofía y la ciencia, de hecho, digamos que la ciencia es el paso más adelante de la filosofía, donde no nada más uno se pregunta sobre las cosas que han motivado el conocimiento, que digamos que eso pertenece a la rama de la filosofía puramente, sino que la ciencia además se ha preocupado por verificar que así sucedan y por dar por verificar que así suceden y por entender con profundidad las cosas del grado que uno las pueda replicar, ¿verdad? Que puede uno modelarlas, ¿no? Y que puede uno predecir con eso, ¿no? Esa es la diferencia con la filosofía, pero en dado caso es uno mucho más, está mucho más relacionado. Por supuesto, la tecnología no se podría lograr sin ciencia, o poca tecnología se podría lograr sin ciencia. La mayoría de la tecnología utiliza los conocimientos científicos para generar estos nuevos, todo lo que se requiere, ¿no? Y bueno, la tecnología tiene impacto y una gran influencia en varias áreas. No nada más regresa a la ciencia, sino la tecnología tiene un fuerte impacto en casi toda nuestra actividad humana. Por ejemplo, en la economía, ¿no? ¿Qué sería de la economía sin el desarrollo tecnológico? ¿Qué sería de la política? ¿Qué sería de la medicina sin la tecnología? De hecho,
hay una relación súper estrecha entre estas ramas y muchas otras más, pero digamos, entre las ramas sociales, ¿verdad? Lo que es la economía, la política, la salud pública, la tecnología juega un papel fundamental, reflejada desde modelos económicos para los bancos, para finanzas, etcétera, ¿no? Que eso también es tecnología, hasta estrategias de mercado y pasando por análisis de, de escenarios políticos o tomas de decisiones, ¿verdad? Ahí tiene que ver la política, la computación, los métodos de cálculo, el poder computacional, el poder el generar una política para poder sacar petróleo, etcétera, que involucra y que lleva consigo una gran parte de tecnología. Esto hace que haya una relación mucho más estrecha entre la economía y la tecnología y de hecho entre la política y la tecnología, muchísimo más estrecha. Es decir, la tecnología se ve afectada fuertemente por la economía, por las políticas económicas y por la política en sí en general. Porque, de hecho, digamos que la política determina cuál es la tecnología que se va a realizar o cuál es la tecnología que se va a apoyar. Eso sí, la política, no nada más la política, pero la política tiene una fuerte influencia en qué tipo de tecnología. Es decir, si lo que queremos es sacar petróleo, entonces pues se hace tecnología para sacar petróleo. Si lo que se quiere es mejorar el sistema monetario, el sistema de intercambio de moneda, pues entonces se genera tecnologías o se impulsa el desarrollo de tecnologías que involucran tarjetas de crédito, aplicaciones bancarias en los teléfonos, etcétera, para poder realizar estos intercambios. Y ustedes tendrán ejemplos muy grandes, no se diga de la medicina, ¿no? Hay muchos ejemplos de la política, de la medicina, por supuesto, pues, los medicamentos son un ejemplo claro de tecnología. Y entonces las enfermedades, por ejemplo, una enfermedad, una pandemia desarrolla o impulsa el desarrollo de tecnología. La pandemia que estamos viviendo ha desarrollado la creación de nueva tecnología, llámense vacunas contra el COVID o medicamentos, pero eso es tecnología, ¿no? Hay una relación estrechísima entre la tecnología y todo ese tipo de cosas. Insisto, ahora, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la tecnología? ¿Cómo está esta situación? Bueno, pues normalmente hay gente, ¿verdad? O sea, cómo funciona esto es que hay gente que tiene el poder, vamos a llamarlo un político, pero también podría ser una empresa, es que está interesada en generar tecnología. Entonces, lo que se hace, lo que sucede en la realidad es que esta gente entiende o oye, ¿verdad?, de avances científicos y se preocupan cómo hacerle para poderlos aplicar. Recordemos que la ciencia o el conocimiento da poder. Entonces, esta gente que está en la punta del poder, ¿verdad?, siempre sabe que el conocimiento da poder. ¿Y cómo es que el conocimiento le da poder? Pues porque le permite generar tecnología para lograr sus objetivos. Eso es por eso el conocimiento da poder. Yo entiendo, escucho, sabemos lo que hay, y entonces puedo generar tecnología o influir en que se genere tecnología para cierto poder. Esta tecnología que se puede crear puede ser tanto para bien o para mal, pero eso es lo que es bueno y lo que es malo. Cómo esta persona o cómo este grupo de personas que tiene el poder genera tecnología a partir de los conocimientos científicos o influye en la generación de tecnología a partir de los conocimientos científicos y para qué la quiere utilizar, para cosas buenas o para cosas malas. Es aquí donde está realmente el dilema ético. Entonces, esta persona escucha o se sabe qué es lo que existe en la ciencia, a la mejor no es esta persona, sino podría contratar a alguien, ¿no? Podría incluso contratar a algún científico o algún tecnólogo para que esté pendiente escuchando qué es lo que hay de ciencia y que a partir de ahí se pueda utilizar, ¿verdad? Lo pueden aplicar. Pero lo que sí está clarísimo es que hay una relación estrecha entre esta persona o este grupo, ¿verdad?, o ya sea empresa o políticos, presidentes, y la tecnología. Porque la tecnología es la herramienta, o una de las herramientas, la herramienta por excelencia para lograr sus objetivos y también para generarle poder. Entonces, en tal caso, esta persona que tiene influencia en general, no solamente en la tecnología, sino tiene influencia en varios sectores, en la economía, por ejemplo, en la política, ¿no?, que hay, por supuesto, una relación muy estrecha entre esta empresa o este presidente o este grupo de poder con la política, que hay una retroalimentación, aquí hay una retroalimentación muy fuerte entre la economía, la política y la tecnología. Y bueno, la ciencia, pues que por supuesto que también influye, la ciencia influye pues, en la medicina, bueno, porque si hay medicina, o sea, si hay ciencia, que es la ciencia de la salud, si hay ciencia, ¿verdad? Pero los medicamentos es tecnología, ¿no? Pero si hay ciencia que investiga el cuerpo humano, cómo funciona la biología, la química, la bioquímica, que sí es ciencia, ¿no? Que se hace preguntas de cómo funciona el ser humano, cómo funcionan los virus, cómo atacan los virus en el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo ante las enfermedades, etcétera, cómo se distribuye una enfermedad.
Eso es ciencia. Entonces, por supuesto que la ciencia, es decir, esto quiere decir que la ciencia no solamente influye sobre la tecnología, sino la ciencia en realidad también influye o puede influir directamente en cada una de estas otras áreas sin necesidad de tener como intermediario a la tecnología. Pero es verdad que la tecnología es un factor importante. La ciencia influye en la medicina, en la política, en la economía directamente. Hay ciencia social, ¿no? También hay ciencias sociales. Ok, la tecnología por supuesto que retribuye a la ciencia, como todo, pero la tecnología no nada más retribuye a la ciencia. Es decir, la tecnología da feedback, da retroalimentación a todos lados. La medicina también da retroalimentación a la ciencia, la economía da retroalimentación a la ciencia, la política, todo da retroalimentación a la ciencia. Pero el impacto que tiene la tecnología realmente hace que la relación que tiene la tecnología con todas las demás áreas, por ejemplo, la tecnología con la política, por supuesto que aquí hay mucho más interacción. Por ejemplo, Facebook, que es un ejemplo típico de tecnología, tiene más influencia sobre la política, ¿verdad? Sobre la política e incluso sobre la economía. Muchísima más interacción, muchísima más relación, el desarrollo de estas dos en paralelo, de la política con la tecnología, que incluso con la ciencia, y sobre todo actualmente, ¿no? O sea, hay una relación mucho más, hay lazos mucho más fuertes entre la economía, la tecnología y la política que directamente con la ciencia. Es decir, la tecnología, por supuesto, que depende fuertemente de la ciencia, y la ciencia, por supuesto, que también utiliza la tecnología para poder seguir generando conocimiento, pero esta relación que está aquí, yo diría que es incluso mucho más fuerte. Entonces, eso es algo que hay que considerar, ¿verdad? El poder y el poder da conocimiento no porque saber que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, sino porque el poder y el conocimiento, o sea, el conocimiento da poder por esta estrecha relación con la tecnología. Esa es la situación. ¿Y cómo se usa la tecnología, ¿no? Para cómo se usa para lograr los objetivos. Entonces, es aquí exactamente donde está la ética. La ética no está en la dirección entre la ciencia y la tecnología. No es que se haya hecho mucha ciencia y tecnología sin ética. No es que se haya hecho, como dicen, no es que se haya hecho ciencia sin ética, sino más bien se ha impulsado el desarrollo de la tecnología presuntamente por los agentes políticos y económicos con muy poca ética. O sea, la cuestión de la ética o de la mala ética o de haber hecho las cosas sin ética se da de la relación entre la política y la economía con la tecnología, no de la relación de la ciencia con la tecnología. Es decir, que la velocidad de la luz sea casi 300.000 kilómetros sobre segundo. Eso no tiene nada, eso no hay ética y atrás, simplemente es un hecho que ahí está, así funcionan las cosas. Sin embargo, que yo cree un tren que va a velocidades supersónicas, que atraviesa todo el país en menos de una hora, eso responde más bien a una política, ¿no? Y responde más bien a generar ciertos objetivos, que si la construcción de ese tren va a contaminar a todas las selvas y se la va a acabar, eso no tiene nada que ver con la velocidad de la luz, ni que sepamos cómo construir, ni que sepamos cómo se transmite el sonido, ni cómo generar potencia eléctrica para avanzar a altas velocidades. Eso más bien tiene que ver con la decisión política, que por supuesto tiene mucho que ver con los intereses económicos con los que se está seguramente manejando la política, ¿no? Más bien tiene que ver con eso. Entonces, aquí, ¿dónde están las decisiones éticas o dónde está la carencia de ética? Está en la relación entre la política y la tecnología, entre el uso de la política y la tecnología, no la relación entre la ciencia y la tecnología. Es decir, no es que se haya hecho ciencia sin ética, se ha hecho política sin ética y se ha hecho economía sin ética. Eso es. En ese sentido, la ciencia, insisto, que es más parecida a la filosofía, y hay una interacción mucho más estrecha entre la filosofía y la ciencia, y entre la ciencia y el arte, porque los intereses o la forma en la que uno hace ciencia, o lo que es la ciencia, es simplemente satisfacer la curiosidad, ¿verdad? Para poder generar conocimiento. Es decir, en la ciencia se hacen las preguntas básicas que se hace la filosofía, nada más que los métodos científicos, pues es mucho más estructurado, y bueno, no podría decir que es mucho más estructurado, tiene un método muy estructurado en lo que además tenemos que, para dar algo como un hecho científico o como un conocimiento científico, tiene que ser algo comprobable, verificable, replicable, y además nos debe permitir poder transformar, ¿verdad? Transformar la naturaleza en su caso, ¿verdad? Si es que estamos hablando de alguna ciencia natural, con la ciencia, ¿no? Y por supuesto estaba muy agarrado a la filosofía, y bueno, en tal caso también podría verse más parecida que el arte, porque la ciencia se hace para satisfacer esa curiosidad, ¿verdad? Esa curiosidad. Cualquier otra cosa
raya más en la tecnología. Es decir, si tú haces ciencia o sea, tú podrías, bueno, vamos, lo necesitamos llevar, o necesitamos sacar petróleo de la tierra profunda. ¿Cómo le hacemos? Bueno, por supuesto que necesitas conocimientos, ¿verdad? Pero más bien lo que vas a necesitar es conocimientos de geofísica, profundidad de la tierra, las capas de la tierra. Ese tipo de conocimiento es independiente de la aplicación a la que tú le quieres dar. Si lo que vas a hacer es entonces ya meter las manos a la obra, entonces estás haciendo tecnología. Tecnología para generar taladros que te saquen tierra, meter agua, entender cómo funciona y cómo hacerle para sacar el petróleo. Eso es tecnología, eso no es ciencia. Que por supuesto utiliza la ciencia, pero es tecnología. E insisto, el conocer las distintas capas de la tierra y cómo funciona el petróleo, dónde está el petróleo, eso es ciencia y eso poco tiene que ver con el método que tú estés utilizando para sacarlo, o el fracking o cualquier otra cosa. Claro, ese es un ejemplo por ejemplo, de falta de ética. El fracking contamina mucho, ¿no? Pero por intereses económicos y intereses políticos, 19 horas. Posiblemente motivados por grandes necesidades de mantener un estilo de vida en el que se consume mucho petróleo, sobre todo en los países poderosos, pues entonces hay una falta de ética en las decisiones que se toman, los políticos, los economistas, ¿verdad? Los sociólogos probablemente, en cómo se va a utilizar o cómo se va a utilizar la ciencia para generar tecnología que les ayude a satisfacer sus objetivos. Entonces la falta de ética está más bien en esa parte, insisto. Entonces, cuando hablo yo de este hombre aquí no necesariamente es político, por supuesto, todo lo mismo lo pude haber dicho a través de las empresas, porque una empresa en este sistema al menos también pues tiene la posibilidad de generar tecnología y de satisfacer su interés, nada más que ahí es mucho más claro que lo que le interesa es sacar dinero y que las cuestiones éticas por supuesto van a segundo plano, pero en tal caso sería una cuestión, digo, todo esto que dije aquí también tiene que ver con las empresas, que está altamente relacionado con la economía, con la tecnología y por supuesto con la política, ¿no? Y toda la tecnología, o sea, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, ¿verdad? Tienen alto interés en la tecnología que se genera para la medicina, ¿no? Okay. Y hay una estrecha relación muy fuerte con todas las demás. Bien. Y entonces, la ciencia es equivalente con la tecnología, ni siquiera históricamente. O sea, yo creo que la ciencia y la tecnología, por supuesto que, insisto, hay una dirección, ¿no? La tecnología ocupa muchísima ciencia, pero la ciencia y la tecnología no son iguales. Hay aclaraciones de que en efecto las confunden constantemente según eso por cuestiones históricas, pero yo creo que es un error, es un grave error estar confundiendo constantemente la ciencia con la tecnología. Son dos cosas distintas y como digo, hay mucha más relación con otras ramas, digamos, la tecnología, hay una relación muy, muy estrecha de la tecnología con la política y la economía, porque el conocimiento da poder, ¿verdad? Cosas que quiere la política y lo que quiere la economía también da poder, y la economía y la tecnología se alimentan mutuamente una a otra, gracias a través de la política, ¿verdad? Y por supuesto de las empresas. Pero la relación es muchísimo más estrecha aquí, es mucho más fuerte. Entonces, en tal caso, el desarrollo de la política y del poder, ¿verdad?, que da la política y el poder económico está mucho más relacionado con el desarrollo de la tecnología que con el propio desarrollo del conocimiento, que con el propio desarrollo de la ciencia. De hecho, la ciencia está muchísimo más avanzada. O sea, los conocimientos científicos con los que contamos actualmente y con los que en general se ha contado desde hace años, y me atrevería a decir que históricamente, la cantidad de conocimientos con los que se ha contado históricamente siempre ha ido mucho más adelante que con los avances tecnológicos. En cambio, los avances tecnológicos sí han avanzado respecto muy estrechamente con el avance económico y político, o el avance tecnológico con el avance socioeconómico de un país. Muchísimo más, por ende, ha estado controlado todo el tiempo por la política, ¿no? Más que por la ciencia. O sea, la revolución industrial es un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, ¿no? Un desarrollo tecnológico que impulsó mucho la economía y que fue impulsado gracias a los desarrollos económicos y necesidades económicas que había ahí, más que por los desarrollos científicos. Cuando la revolución industrial sucedió, ya se conocía muchísima más ciencia de la que incluso ahora todavía ni siquiera se aplica. Ya se conocía muchísimo más ciencia, ¿no?, que la que se requirió incluso para llevar esa revolución tecnológica. Así como la revolución cibernética que está sucediendo ahora, después del Internet, está utilizando ciencia de hace muchos años, ¿no? Todos los sistemas binarios, todo eso todas las redes y el entendimiento de redes
Esas cosas se entienden desde hace muchísimos años. Y ahora se están aplicando, ¿no? Claro, hay una retroalimentación, sí, por ejemplo, gracias a los poderes computacionales, pues entonces se tienen nuevos resultados científicos, ¿no? Porque ahora podemos utilizar la tecnología también para hacer ciencia, pero la relación que hay entre ciencia y tecnología es igual o más débil entre la relación que hay entre tecnología y política y economía. Así que si siguen haciendo la confusión de ciencia y tecnología, pues están en un grave error. Más bien, pues deberíamos si hay alguna confusión o algo tendríamos que igualar, yo creo que la igualación podría ser entre tecnología y política y economía, en tal caso.